¿qué es la realidad? ¿Existe el mundo tal como lo percibimos o es solo una ilusión de nuestra mente? Bienvenidos a un viaje filosófico que desafiará nuestras ideas sobre el conocimiento y la percepción. Hoy exploraremos las ideas de George Berkeley, un pensador radical del empirismo, quien nos invita a cuestionar algo que damos por sentado: la existencia del mundo material. El punto de partida. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Desde tiempos antiguos, los filósofos han debatido sobre el origen del conocimiento. Existen dos grandes corrientes: el racionalismo, que sostiene que el conocimiento proviene de la razón, y el empirismo, que afirma que todo lo que sabemos se basa en la experiencia sensorial. Berkeley se posiciona firmemente en el empirismo, pero lleva esta idea a un extremo sorprendente. Mientras que otros empiristas, como John Locke, aceptaban que el mundo material existe y que lo percibimos a través de nuestros sentidos, Berkeley argumenta algo más radical. No hay materia, solo percepciones. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Para comprender su argumento, imaginemos una manzana. La vemos roja, la tocamos y sentimos su textura, la olemos y detectamos su aroma. Pero todo esto ocurre en nuestra mente. No podemos conocer la manzana fuera de nuestras percepciones. Berkeley nos dice: ser es ser percibido, este percipi. Esto significa que los objetos solo existen en la medida en que alguien los perciba. Si nadie está viendo la manzana, ¿sigue existiendo? La crítica a la materia y la ilusión de la existencia independiente. Los filósofos anteriores a Berkeley, como Descartes y Locke, asumían que existe un mundo externo compuesto de materia. Pero Berkeley nos desafía. ¿Cómo podemos demostrar que la materia existe si solo accedemos a ella a través de nuestras percepciones? Él argumenta que la idea de materia es un concepto inútil. Nunca podemos conocer la materia directamente, solo nuestras percepciones de ella. Y si todo lo que conocemos son percepciones, entonces no hay necesidad de suponer que la materia existe fuera de la mente. Pero esto nos deja en una situación extraña. Si la materia no existe, ¿qué mantiene el mundo estable? Aquí es donde Berkeley introduce a Dios en su filosofía. Según él, el mundo sigue existiendo porque Dios lo percibe de manera constante. No necesitamos una sustancia material para explicar la estabilidad de la realidad. Basta con la percepción divina. Un momento para reflexionar. Si Berkeley tiene razón, entonces el mundo es muy diferente a como lo imaginamos. ¿Podría ser que todo lo que experimentamos sea solo una serie de percepciones en nuestras mentes? ¿O hay algo más que sustenta la realidad? Antes de continuar con este fascinante debate, dime, ¿crees que el mundo existe más allá de nuestra percepción o todo es solo una experiencia mental? Déjamelo en los comentarios. Si todo lo que conocemos son percepciones, ¿cómo podemos confiar en nuestro conocimiento? Exploramos la idea radical de Berkeley. No hay materia, solo percepciones. Todo lo que experimentamos, los colores, los sonidos, los sabores, existe únicamente en nuestra mente. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si todo es percepción, ¿cómo distinguimos la realidad de la ilusión? Percepción y realidad. El problema del sueño y la alucinación. Pensemos en los sueños. Cuando estamos soñando, experimentamos imágenes, sonidos y sensaciones que parecen reales. Pero cuando despertamos, nos damos cuenta de que todo era una construcción mental. Si aceptamos la teoría de Berkeley, el mundo que percibimos despiertos no es muy diferente de un sueño. Todo lo que experimentamos está en nuestra mente. Pero si todo es percepción, ¿cómo sabemos qué es real y qué no lo es? Berkeley responde que la diferencia entre la realidad y la ilusión radica en la coherencia y regularidad de nuestras percepciones. Cuando soñamos, los eventos ocurren de manera caótica e impredecible. Pero en la vigilia, nuestras percepciones siguen patrones consistentes. El sol sale todos los días. Los objetos caen cuando los soltamos. Y las personas no desaparecen repentinamente. Pero esto nos lleva a otro problema. ¿Quién garantiza la coherencia de nuestras percepciones?
Aquí es donde Berkeley introduce su respuesta definitiva. Dios. El rol de Dios en la teoría de Berkeley. Si la materia no existe y solo hay percepciones, ¿por qué no vivimos en un caos de alucinaciones? Según Berkeley, la razón por la que nuestras percepciones son consistentes es porque son sostenidas por la mente de Dios. Dios es el observador absoluto, aquel que mantiene el mundo estable al percibirlo constantemente. No es que los objetos existan por sí mismos, sino que Dios los percibe de manera continua, asegurando su permanencia. Imagina que sales de una habitación. Según Berkeley, la habitación no desaparece cuando no la estás viendo, porque Dios la sigue percibiendo. Este argumento soluciona un problema clave del empirismo radical. Si solo existe lo que percibimos, ¿por qué el mundo no desaparece cuando cerramos los ojos? La respuesta de Berkeley es que Dios mantiene la realidad en su percepción infinita. Consecuencias filosóficas. Vivimos en una simulación divina. Si seguimos la lógica de Berkeley, el universo no es una entidad física, independiente, sino un conjunto de percepciones ordenadas por la mente de Dios. En cierto sentido, esto se parece mucho a la idea de que vivimos en una especie de simulación, aunque no en una simulación creada por computadoras, sino en una mantenida por una inteligencia divina. ¿Es esta una solución convincente? ¿O simplemente sustituimos la idea de materia por la de mente de Dios? Si Berkeley tiene razón, entonces la realidad no es más que una proyección mental. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? Si todo es percepción, ¿qué significa realmente conocer algo? ¿Crees que Dios es necesario para explicar la realidad, o hay otra forma de sostener la existencia del mundo? Exploramos la idea central de Berkeley. Ser es ser percibido. Pero si todo lo que experimentamos es solo una serie de percepciones en nuestra mente, ¿qué significa realmente saber algo? ¿Podemos hablar de verdad o conocimiento si la realidad depende de la percepción? Berkeley contra el escepticismo. El conocimiento como experiencia directa. Uno de los problemas del empirismo es que, al depender solo de los sentidos, podría llevarnos al escepticismo. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras percepciones reflejan la verdad? Para otros filósofos empiristas, como John Locke, nuestras percepciones son una representación del mundo exterior, aunque imperfecta. Pero Berkeley va más allá y dice que no hay mundo exterior, solo existen las percepciones mismas. Si solo podemos conocer percepciones, ¿puede haber error en el conocimiento? Para Berkeley, el error no viene de los sentidos, sino de cómo interpretamos lo que percibimos. Si confío en lo que veo, toco o escucho, no hay error. Pero si empiezo a especular sobre una supuesta materia detrás de esas percepciones, entonces caigo en el error. Por ejemplo, cuando veo un árbol, no puedo decir que hay un árbol material fuera de mi mente. Lo único que puedo afirmar con certeza es que experimento la percepción de un árbol. No hay engaño en lo que veo, solo en la suposición de que hay algo más allá de la percepción. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Esto significa que la ciencia y el conocimiento en general son ilusiones? ¿Cómo encaja la ciencia en la filosofía de Berkeley? La ciencia moderna se basa en la idea de que el mundo tiene leyes físicas que existen independientemente de nosotros. Pero si seguimos a Berkeley, todo lo que consideramos leyes de la naturaleza no es más que la regularidad con la que experimentamos nuestras percepciones. Para él, cuando decimos que el fuego quema, lo que realmente queremos decir es que, si acercamos la mano al fuego, experimentaremos calor y dolor. No porque el fuego tenga una propiedad inherente de quemar, sino porque así es como Dios organiza nuestras percepciones. Esto significa que la ciencia no descubre hechos sobre un mundo físico, sino patrones en nuestras percepciones. Y estos patrones son confiables porque Dios los mantiene constantes. ¿Esto hace que la ciencia sea menos válida? No necesariamente. La ciencia sigue siendo útil porque nos permite predecir experiencias futuras basándonos en experiencias pasadas. Sin embargo, lo que cambia es nuestra comprensión de lo que la ciencia estudia.
no es el mundo material, sino la regularidad en nuestras percepciones. Consecuencias de la teoría de Berkeley en nuestra vida cotidiana. Si el conocimiento es solo percepción, entonces no hay verdades absolutas fuera de lo que experimentamos. Esto puede llevarnos a una visión más flexible del mundo, donde lo que consideramos real es simplemente lo que percibimos constantemente. Pero, ¿qué pasa con las diferencias en la percepción? Si dos personas ven el mismo objeto de manera diferente, por ejemplo, si una persona daltónica ve un color distinto, ¿quién tiene la percepción correcta? Para Berkeley, ambas percepciones son igualmente reales, porque no existe una realidad objetiva independiente de la percepción. Si todo lo que existe son percepciones, ¿qué pasa con la mente? ¿Quién es el que percibe? Hasta ahora, hemos explorado cómo Berkeley desmonta la idea de un mundo material y nos dice que solo existen nuestras percepciones. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si solo hay percepciones, ¿qué es la mente? ¿Quién es el que experimenta todo esto? La mente, como único fundamento de la existencia Berkeley, distingue entre dos tipos de cosas: las ideas o percepciones, que incluyen todo lo que experimentamos: colores, sonidos, sabores, texturas; los espíritus o mentes, que son los que perciben esas ideas. A diferencia de los objetos materiales, que no pueden existir por sí mismos, las mentes sí existen independientemente, porque son las que experimentan la realidad. Entonces, si todo es percepción, significa que las mentes crean la realidad. No exactamente. Berkeley no dice que la mente crea las percepciones de la nada, sino que las recibe. No podemos inventar percepciones a voluntad. Por ejemplo, no podemos decidir ver un nuevo color que nunca hemos percibido antes. Esto indica que las percepciones no dependen solo de nuestra mente. Aquí es donde entra la idea de Dios nuevamente. Según Berkeley, la razón por la que experimentamos una realidad coherente es porque nuestras percepciones provienen de una mente superior, la mente divina. ¿Cómo podemos estar seguros de que otras mentes existen? Si seguimos la lógica de Berkeley, nunca percibimos directamente otras mentes, solo sus acciones. No vemos el alma de otra persona, sino su comportamiento, sus palabras, sus gestos. A partir de eso, inferimos que hay una mente detrás. Esto significa que, para Berkeley, el concepto de yo es mucho más seguro que el concepto de mundo. Podemos dudar de la existencia de los objetos, pero no de la existencia de nuestra propia mente, porque es la base de toda percepción. Esto nos lleva al solipsismo. El solipsismo es la idea de que solo nuestra propia mente existe, y que todo lo demás es una ilusión. Berkeley evita esta conclusión argumentando que, aunque no percibimos directamente otras mentes, sí experimentamos una realidad coherente que nos indica que hay otras conciencias en el mundo. Pero, si todo lo que experimentamos es solo percepción, ¿qué nos asegura que esas otras mentes no son solo parte de nuestra percepción? Podría ser que todo, incluso las personas que conocemos, solo existan dentro de nuestra experiencia. El dilema de la identidad personal. Si nuestra mente es lo único que podemos conocer con certeza, entonces surge un problema. ¿Qué somos realmente? Para Berkeley, la identidad personal no está basada en un cuerpo físico, sino en la continuidad de nuestras percepciones y pensamientos. Somos una secuencia de experiencias conectadas por la memoria. Pero si solo somos percepciones, ¿qué pasa cuando dormimos? Si dejamos de percibir cuando dormimos, ¿seguimos existiendo? Berkeley respondería que sí, porque la mente no desaparece, solo deja de recibir nuevas percepciones temporalmente. Si solo existen percepciones y mentes, ¿qué pasa con el espacio y el tiempo? ¿Son reales o solo construcciones de nuestra mente? Hemos visto cómo Berkeley rechaza la idea de la materia y defiende que solo existen percepciones y espíritus que las experimentan. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasa con el espacio y el tiempo? ¿Son algo independiente de nuestra percepción o solo una forma en la que organizamos nuestras experiencias? El espacio, según Berkeley,
¿Existe una fuera de Mindari, la mente? Cuando miramos a nuestro alrededor, sentimos que los objetos tienen una ubicación en el espacio. Decimos que algo está lejos o cerca, que es grande o pequeño. Pero si seguimos la teoría de Berkeley, el espacio no existe como algo independiente, sino que es una idea dentro de nuestra mente. Pero, ¿cómo podemos pensar en objetos sin espacio? Para Berkeley, el error está en imaginar el espacio como algo que existe por sí mismo, fuera de la percepción. En realidad, cuando decimos que algo está en un lugar, solo estamos diciendo que experimentamos ciertas percepciones en relación con otras. Por ejemplo, cuando decimos que una montaña está lejos, lo que realmente queremos decir es que nuestras percepciones cambian a medida que nos acercamos a ella. No hay un espacio absoluto donde los objetos existen, solo relaciones perceptivas entre nuestras experiencias. Pero esto nos lleva a otro problema. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo como percepción en la mente. La mayoría de las personas piensan en el tiempo como algo que fluye de manera independiente, con el pasado detrás de nosotros y el futuro por delante. Pero Berkeley rechaza esta idea. El tiempo no existe fuera de nuestras percepciones. Si nadie percibe el tiempo, sigue existiendo. Para Berkeley, el tiempo es solo una sucesión de percepciones en nuestra mente. No podemos experimentar el tiempo en sí, solo cambios en lo que percibimos. Por ejemplo, cuando vemos que el sol se mueve por el cielo, no estamos percibiendo el tiempo en sí mismo, sino una secuencia de imágenes cambiantes. El tiempo es simplemente la forma en que nuestra mente organiza estas percepciones. ¿Podría esto significar que el pasado y el futuro no existen? Si solo existen las percepciones actuales, entonces el pasado y el futuro no son más que ideas. En nuestra mente, recordamos el pasado porque tenemos ciertas ideas en la memoria, pero esas ideas no significan que el pasado siga existiendo en algún lugar. De la misma manera, el futuro no es más que una expectativa basada en patrones de percepción. Pero si el tiempo y el espacio no existen fuera de la mente, ¿qué mantiene la coherencia de nuestras experiencias? Berkeley, como siempre, responde, con Dios. Dios es la mente que organiza nuestras percepciones de manera regular, permitiendo que experimentemos el tiempo y el espacio como si fueran realidades objetivas, aunque en realidad solo son parte de nuestra experiencia mental. Si el tiempo y el espacio solo existen en nuestra mente, ¿qué pasa con la causalidad? ¿Cómo sabemos que una cosa realmente causa otra? Hemos visto cómo Berkeley desmantela la idea de un mundo material y nos dice que todo lo que experimentamos es percepción. También hemos explorado cómo esto afecta nuestra visión del espacio y el tiempo. Pero esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Qué pasa con la causalidad? Es decir, la idea de que un evento causa otro. ¿Existen causas reales o solo patrones en la percepción? En nuestra vida cotidiana, asumimos que las cosas ocurren por una razón. Por ejemplo, si soltamos un objeto, esperamos que caiga al suelo. Si encendemos el fuego, esperamos que el agua hierva. Pero, si seguimos la lógica de Berkeley, solo experimentamos percepciones. Nunca vemos la fuerza que causa que algo ocurra, solo observamos eventos en secuencia. Por ejemplo, cuando vemos que el fuego calienta el agua, lo único que realmente experimentamos es lo siguiente. Percibimos el fuego. Percibimos el agua. Percibimos que, después de un tiempo, el agua empieza a hervir. Lo que nunca percibimos es algo llamado causa conectando estos eventos. Solo observamos que ocurren uno después del otro de manera regular. Berkeley y la negación de causas materiales. Los filósofos anteriores a Berkeley, como Aristóteles y Descartes, creían que las cosas en el mundo tenían causas en sí mismas. Por ejemplo, una piedra caía porque tenía una naturaleza que la hacía moverse hacia abajo. Pero Berkeley rechaza esta idea. Si no hay mundo material, entonces no puede haber causas materiales. ¿Entonces nada causa nada? No exactamente. Berkeley dice que sí hay causalidad,
pero que no proviene del mundo físico, sino de la mente, en particular, de la mente de Dios. Dios es quien ordena nuestras percepciones de manera coherente, de modo que cuando vemos un evento seguido de otro muchas veces, pensamos que hay una conexión causal. Pero en realidad, lo único que hay es un patrón en la manera en que Dios nos presenta las percepciones. Esto significa que cuando el fuego calienta el agua, no es porque el fuego tenga una propiedad que lo haga calentar. Simplemente, Dios ha decidido que siempre que percibimos fuego, luego percibiremos calor en el agua. ¿Es esto una explicación satisfactoria? Para algunos, la solución de Berkeley es elegante, porque elimina el problema de cómo los objetos materiales interactúan entre sí. Si todo es percepción, entonces no necesitamos explicar cómo la materia ejerce fuerzas sobre otra materia. Pero para otros, esta explicación no es suficiente. Parece que Berkeley simplemente reemplaza la idea de causa material con Dios. Lo hace así, sin explicar por qué ocurre de esa manera. ¿Esto significa que la ciencia es solo una descripción de la voluntad divina? Según la visión de Berkeley, la ciencia sigue siendo útil porque nos ayuda a predecir lo que experimentaremos en el futuro, pero no nos dice nada sobre leyes naturales en un sentido absoluto. Solo nos muestra cómo Dios organiza nuestras percepciones de manera regular. Si la causalidad no es más que un patrón en nuestras percepciones, ¿qué pasa con la verdad? ¿Existe una verdad objetiva o todo es relativo a la mente que percibe? Hemos visto cómo Berkeley niega la existencia de un mundo material, cómo redefine el espacio y el tiempo, y cómo explica la causalidad como un patrón impuesto por Dios en nuestras percepciones. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué significa verdad en su filosofía? ¿Puede haber verdad en un mundo sin materia? Tradicionalmente, la verdad se ha definido como la correspondencia entre nuestras ideas y la realidad. Si digo que hay una silla en la habitación, esa afirmación es verdadera, si efectivamente hay una silla allí. Pero según Berkeley, la única realidad son las percepciones en nuestra mente. Entonces, ¿qué significa decir que algo es verdadero? Para Maynard, la verdad no es una correspondencia con un mundo externo, sino la coherencia de nuestras percepciones. Por ejemplo, si digo, veo una silla, esta afirmación es verdadera porque realmente tengo la percepción de una silla. Pero si digo, la silla existe aunque nadie la perciba, entonces estoy diciendo algo sin sentido, porque en la filosofía de Berkeley no hay existencia sin percepción. ¿Significa esto que la verdad es subjetiva? No exactamente. Berkeley distingue entre percepciones individuales, que pueden variar de una persona a otra, y patrones generales en la percepción, que son constantes. Por ejemplo, dos personas pueden percibir el color de una flor de manera diferente, pero lo que no cambia es que ambas experimentan una flor en su percepción. Esto significa que puede haber diferencias en la forma en que percibimos las cosas, pero siempre dentro de un marco ordenado por Dios. El problema del relativismo aquí. Surge una objeción importante. Si la verdad es solo percepción, ¿cómo podemos resolver desacuerdos? Si una persona dice, hace frío, y otra dice, hace calor, ¿cuál de las dos afirmaciones es verdadera? Según Berkeley, ambas lo son, porque cada una refleja la percepción de quien la dice. Pero esto plantea problemas en situaciones más complejas, como la ciencia o la ética. Si todo depende de la percepción, ¿cómo podemos hablar de hechos objetivos? La respuesta de Berkeley. La verdad no está en los objetos, sino en la regularidad de nuestras percepciones. No percibimos el frío como una propiedad objetiva del mundo, sino como una experiencia en nuestra mente. Lo que consideramos verdad es simplemente la manera en que nuestras percepciones son organizadas de forma constante por Dios. Si la verdad solo depende de nuestras percepciones y de la coherencia de la experiencia, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Tiene sentido hacer ciencia en un mundo donde la materia no existe? Hemos visto que para Berkeley, la realidad es un conjunto
de percepciones ordenadas por Dios, y que la verdad no es una correspondencia con un mundo físico, sino la coherencia de nuestras experiencias. Pero esto plantea un desafío. Si no hay materia, ¿qué significa hacer ciencia? La ciencia sin materia, ¿es posible? Tradicionalmente, la ciencia se ha basado en la idea de que estudiamos un mundo físico externo a nosotros. Pero, según Berkeley, el mundo físico no existe de manera independiente, sino que es solo una serie de percepciones en la mente. Entonces, si no hay materia, ¿qué estudia la ciencia? Para Berkeley, la ciencia no descubre leyes naturales en un mundo externo, sino que simplemente describe la regularidad con la que ocurren nuestras percepciones. Por ejemplo, un físico puede estudiar la gravedad y formular ecuaciones sobre cómo los objetos caen. Pero para Berkeley, lo único que el físico está haciendo es describir un patrón en la forma en que Dios organiza nuestras percepciones. No hay fuerzas reales en la naturaleza, solo la constancia en la manera en que experimentamos ciertos eventos. ¿Esto significa que la ciencia es inútil? No, porque aunque Berkeley rechaza la existencia de un mundo material, no niega que haya orden y coherencia en nuestras percepciones. La ciencia sigue siendo valiosa porque nos ayuda a hacer predicciones. Aunque el mundo físico no exista fuera de nuestra mente, nuestras experiencias siguen un orden estable que podemos estudiar. Nos permite manipular nuestras percepciones. Si sabemos que el fuego siempre nos da calor, podemos usar ese conocimiento para nuestra comodidad. Nos ayuda a entender el plan divino. Para Berkeley, el estudio de la naturaleza es, en última instancia, el estudio del orden impuesto por Dios en nuestras percepciones. La objeción del materialismo científico aquí es, donde muchos científicos y filósofos han criticado a Berkeley. En la ciencia, normalmente asumimos que las cosas existen independientemente de si las percibimos o no. Si el mundo solo es percepción, ¿qué pasa con cosas que no vemos directamente, como los átomos o los agujeros negros? Para Berkeley, esto no es un problema. No podemos ver un átomo directamente, pero podemos ver los efectos que produce en nuestra experiencia. Así que, desde su perspectiva, la ciencia sigue funcionando, pero sin necesidad de asumir que hay materia detrás de nuestras percepciones. Si todo lo que percibimos es solo una idea en la mente, ¿cómo podemos confiar en nuestras percepciones? ¿Qué pasa si nuestras experiencias no son verdaderas? Después de haber explorado las nociones de causalidad, verdad, y la función de la ciencia en la filosofía de Berkeley, llegamos a una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos confiar en nuestras percepciones si todo lo que conocemos depende de ellas? ¿Son nuestras percepciones fiables? Berkeley nos dice que nuestras percepciones son, en su mayor parte, confiables. Si vemos una flor, podemos estar seguros de que, en nuestra mente, esa flor existe tal como la percibimos. Sin embargo, esto no significa que todas las percepciones sean infalibles. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestras percepciones son verdaderas? Para Berkeley, hay un principio fundamental. Nuestras percepciones siguen un orden regular, lo que nos permite confiar en ellas. Esta regularidad, que experimentamos constantemente, es una señal de que hay un principio organizador detrás de nuestras experiencias. Ese principio es Dios, quien mantiene el orden y la coherencia de nuestras percepciones, incluso cuando no estamos mirando. Por ejemplo, si vemos una piedra que cae al suelo, podemos confiar en que si la soltamos de nuevo, caerá de manera similar, aunque no la estemos observando en ese momento. Esta regularidad en nuestras experiencias refleja la organización divina, asegurando que nuestras percepciones sean coherentes y predecibles. La fiabilidad de las percepciones como constancia divina, Berkeley, hace una distinción entre las percepciones que dependen de la mente y las que siguen una regularidad constante. Cuando confiamos en que el sol saldrá al día siguiente, no estamos simplemente esperando que nuestras percepciones cambien de una manera aleatoria. Estamos seguros de que nuestras percepciones seguirán una secuencia ordenada, algo que Berkeley atribuye a la intervención constante de Dios.
La intervención de Dios en la filosofía de Berkeley. Algunos pueden ver esto como una solución poco práctica, una forma de rellenar los huecos con la idea de un ser divino que organiza todo. Sin embargo, para Berkeley, la presencia de Dios es la explicación última que da sentido a nuestra experiencia y asegura que nuestras percepciones sean coherentes y regulares. Sin Dios, la noción de percepción regular sería un misterio. El problema de la ilusión y el sueño, aún así, existe una objeción crítica. ¿Y si nuestras percepciones no son confiables en absoluto? Si todo lo que experimentamos es solo una construcción mental, ¿cómo podemos saber si nuestras percepciones son de alguna manera erróneas o ilusionarias? En sueños, por ejemplo, nuestras percepciones nos parecen igualmente reales, pero no se corresponden con la realidad objetiva. ¿Podemos confiar en que estamos despiertos y no en un sueño? Berkeley responde que, aunque nuestras percepciones pueden ser confundidas en ciertos casos, la regularidad y coherencia de nuestras experiencias a lo largo del tiempo nos permiten distinguir entre las percepciones que son confiables y las que no lo son. La estabilidad del mundo perceptual, la continuidad y la coherencia de las experiencias, es la base sobre la cual podemos confiar en la realidad que vivimos. Un momento para reflexionar. Si nuestras percepciones dependen de la mente y de la intervención divina, ¿podemos alguna vez estar completamente seguros de que lo que percibimos es real? ¿O todo es solo una construcción, más allá de lo que podemos comprender? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que es posible confiar plenamente en nuestras percepciones o siempre hay un margen de error? Si todo es percepción y la realidad depende de nuestra mente, ¿cómo podemos entender el mundo más allá de nuestras propias experiencias? ¿Es todo lo que conocemos solo un reflejo de nuestra mente? ¿O existe algo más allá? En las partes anteriores, hemos explorado las principales ideas de George Berkeley sobre el conocimiento, la causalidad, la ciencia, la verdad y la fiabilidad de nuestras percepciones. Ahora, en esta última parte, nos enfrentamos a una de las preguntas más fundamentales. ¿Qué significa vivir en un mundo donde todo lo que conocemos depende de nuestras percepciones y de la mente que las organiza? La realidad, más allá de la mente humana, una de las grandes preguntas que Berkeley enfrenta es cómo debemos entender el mundo si, como él sostiene, todo depende de la percepción. Para Berkeley, la realidad no es algo que existe por sí misma, independientemente de la mente que la percibe. Todo lo que conocemos, incluso el mundo físico, es una construcción de nuestra percepción. Pero entonces, existe algo más allá de nuestras percepciones. Aquí es donde entra el concepto de la mente divina. Según Berkeley, no estamos solos en este proceso de percepción. Dios juega un papel crucial en garantizar que las percepciones sean coherentes y regulares. Mientras nosotros, los seres humanos, percibimos el mundo de una manera subjetiva, Dios mantiene el orden de la realidad y asegura que nuestras experiencias sean consistentes. Para Berkeley, este orden no es algo que podemos crear por nuestra cuenta, sino que es un diseño divino. Imagina, por ejemplo, que estás en un bosque y ves un árbol. Según Berkeley, lo que ves no es un objeto material que existe independientemente de ti. Es una percepción que existe solo en tu mente. Pero, al mismo tiempo, esa percepción no es aleatoria ni caótica. Sigue un orden determinado por Dios, que garantiza que todos compartamos una experiencia coherente del árbol. El papel de Dios como garante de la realidad es fácil. Ver por qué este concepto podría parecer problemático desde una perspectiva más moderna, especialmente en un mundo donde muchas personas piensan que la realidad existe de manera objetiva e independiente de la mente. Sin embargo, para Berkeley, la idea de que la realidad es dependiente de la mente no significa que todo sea subjetivo o relativo. La regularidad, la coherencia y la estabilidad de nuestras percepciones son prueba de la intervención divina. En lugar de ser un filósofo que nos lleva a la duda radical, Berkeley nos invita a aceptar un mundo ordenado, pero profundamente dependiente de la percepción. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del mundo?
Para Berkeley, la realidad es, por así decirlo, sostenida por la mente divina. Cada vez que percibimos algo, no solo estamos creando esa percepción en nuestra mente, sino que estamos participando en una realidad que está organizada y sustentada por Dios. Este punto de vista cambia radicalmente nuestra forma de entender la realidad. Ya no es solo una serie de objetos materiales que interactúan en el espacio. Es un mundo de experiencias ordenadas y significativas, dadas por una mente que está más allá de nosotros. Reflexión final. ¿Qué significa vivir en un mundo idealista? Vivir en un mundo como el que describe Berkeley implica reconocer que todo lo que conocemos es un producto de la mente, pero que esa mente no es solo la nuestra. El mundo no es algo que simplemente existe fuera de nosotros, sino que está constantemente organizado y sostenido por la mente divina. Esto tiene implicaciones profundas no solo para la filosofía, sino también para nuestra vida diaria. Si las percepciones son la clave de la realidad, ¿cómo afectan nuestras experiencias a nuestra comprensión del mundo? ¿Qué significa vivir? En un mundo donde lo que conocemos es solo una idea, pero una idea que sigue un orden divino. Estas son preguntas que seguirán desafiando nuestra manera de pensar sobre el conocimiento, la realidad y la mente. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas definitivas, pero la filosofía de Berkeley nos invita a pensar más profundamente sobre las percepciones, el conocimiento y nuestra relación con el mundo que habitamos. Gracias por acompañarnos en este recorrido filosófico sobre la teoría del idealismo de Berkeley. Si te ha interesado esta reflexión sobre el conocimiento y la percepción, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos más sobre los desafíos del pensamiento crítico y el análisis de la realidad. Y ahora, ¿qué opinas tú? ¿Es la realidad solo una percepción o hay algo más allá de lo que vemos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios.